Entonces, pues la idea es que en esta sesión, que espero que sea aproximadamente de 1 hora, porque realmente es bien sencillo lo que vamos a trabajar los temas de la unidad 3 de los últimos 2 ejercicios. Están divididos en 2 ejercicios, pero básicamente podemos condensarlos en un único tema porque pues uno de los temas es aplicaciones de las integrales en la ciencia y otros en general, pero pues realmente en todo lo que se aplica a las integrales podemos llamarlo ciencia, ¿sí? Sea desde la parte de economía, mercadeo, finanzas, física, electrónica, pues todas son ciencias, ¿sí? No necesariamente ciencia básica, pero todas son una ciencia. Entonces podríamos hablar de la aplicación de las integrales. Lo primero, como siempre, es recordarles las características de la actividad. 118 puntos, se los recordé en el CIPA pasado, son 2 puntos más que se aumentan con respecto a las 2 anteriores que se habían realizado. Esos 2 puntos van en el video, o sea, ya el video no vale 32 puntos, sino que vale 34 puntos. Las fechas, pues la inicio ya, ni para qué la recordamos, pues ya inició, pero sí recordar la de cierre que es el 28 de noviembre, no se dejen coger la tarde para que puedan entregar la actividad a tiempo y más que la actividad, los aportes, porque seguro que cuando ustedes entregan los aportes, yo hago la realimentación lo más pronto posible, creo que pues lo hago constantemente, entonces ustedes podrán tener su realimentación y podrán llegar al final de la actividad, digamos que con la seguridad de que lo que están entregando ya está por lo menos corregido o bien, como diría uno, depurado. Lo mismo que siempre les recuerdo, es una actividad colaborativa. Sin embargo, si alguien del grupo no va a colaborar, no es que no vaya a colaborar, por alguna razón no puede participar, digamos, constantemente, no puede entregar sus aportes, pues simplemente se entrega con las personas que hayan colaborado en el grupo y no hay necesidad de realizar los ejercicios de la persona que no ha hecho el aporte. Vuelvo y les recuerdo, escojan el ejercicio, el literal del ejercicio en el foro y estén muy pendientes de que el literal que ustedes vayan a escoger no lo haya escogido otra persona, porque pues eso no es válido, ¿cierto? Entonces, pues ahí yo no les podré calificar, digamos, al 100% de la actividad. Listo, eso es simplemente un recorderis de lo que son los aspectos importantes de la tarea. Entonces vamos a ver, como les dije, estas dos temas que son los 2 últimos ejercicios de la tarea, que es aplicación de las integrales en la ciencia y aplicación de las integrales en general. Buenas noches, Mónica, ¿cómo estás? Entonces, como les dije, no voy a hacer como la división de las dos, porque básicamente lo podríamos ver como uno solo, simplemente son aplicaciones de la integral, ¿sí? Independientemente de la ciencia en la que estemos hablando. ¿Listo? Entonces vamos a hablar como tal de las aplicaciones de la integral. Aquí habla de la integral definida, pero pues podremos ver que puede hablar, o sea, puede ser una integral definida o puede ser una integral indefinida. Entonces, ¿en qué ciencias puedo hablar yo o qué aplicaciones tiene la integral? Entonces podemos estar hablando de que se puede aplicar en economía y comercio, en ciencias sociales y del comportamiento, se puede aplicar en ingeniería y física, en ciencias de la salud, ciencias biológicas, ciencias ambientales, en finanzas e inversiones. O sea, en cualquiera de estas ciencias tiene cabida las aplicaciones de las integrales. ¿Cuándo nosotros podemos reconocer que se puede aplicar el concepto de integral independientemente, como les digo, independientemente de la ciencia? Nosotros podemos entender que vamos a aplicar la integral si nosotros estamos entendiendo o conocemos que la integral es una antiderivada, ¿cierto? Y si nosotros sabemos el concepto de derivada, no cómo se deriva, que cómo se deriva la potencia, el producto, la suma, no cómo se deriva, sino el concepto de lo que es una derivada, qué significa una derivada, podremos saber cuándo aplicar una integral. Les resumo. ¿Qué es el concepto de derivación? ¿Qué significa una derivada? Cuando yo pregunto qué significa una derivada, no estoy preguntando cómo se deriva, no. ¿Qué es una derivada? ¿Quién me puede decir qué es una derivada? ¿Qué entienden por una derivada?
¿Quién me puede decir? Sin decirme cómo se deriva, cuál es la derivada de la potencia o la constante, no. ¿Qué es una derivada? ¿A qué hace referencia la derivación? ¿No? ¿Ni idea? ¿Ninguno? Porque seguramente ustedes, pues creo yo, ¿no? Que ustedes ya tuvieron un acercamiento al cálculo, a lo que se llama el cálculo diferencial. Entonces, quisiera saber si ustedes saben o tienen claro el concepto de lo que es una derivada, porque es uno de los, digamos, de los conceptos de matemáticas que más se aplica en muchísimos campos. ¿No? Bueno, yo les digo, la derivada, Pues, bueno, dime, William, antes de que me toque decirlo a mí. William, dime, cuéntame. pues lo que yo creo y recuerdo de derivada es como un límite a la cual tiende una función en incremento. Bueno, No sé si sea, uno llega al concepto de derivación desde la definición de límite, eso es cierto. Pero como tal una derivada, y creo que ahí se los digo para que lo tengan siempre presente, la derivada lo que me está mostrando es la razón de cambio de una variable con respecto a otra variable. Entonces, por ejemplo, yo digo la derivada de la función con respecto a x. Entonces, estoy viendo esa razón de cambio que hay en esa función a medida que va cambiando, en ese caso, la variable x. Entonces, hay muchos conceptos en muchas ciencias que están relacionadas con razones de cambio. ¿Cómo cambia tal cosa con respecto a otra? Entonces, si está relacionada con una razón de cambio, pues, y nosotros entendemos que esa razón de cambio es una derivada, y además entendemos que la integral es una antiderivada, entonces nosotros podríamos aplicar el concepto de la integral. Entonces vamos a entrar en materia de una vez, es simplemente desde la parte conceptual lo que significa y cómo podemos identificar cuando aplicar una integral en alguna definición. Vamos a entrar con algunos ejemplos. Como yo les dije, o sea, pues yo no puedo traer ejemplos de todo eso porque hay infinitos ejemplos en los que yo puedo aplicar la integración. Pero entonces vamos a ver algunos que están relacionados, digamos, con lo que tiene que ver o con los que hay en la tarea. Entonces, una de las primeras aplicaciones que nosotros podemos ver en algunos ejemplos de la tarea es la función de utilidad. Entonces, la función de utilidad total está relacionada con el cambio de los ingresos y el cambio de los costos marginales, ¿cierto? Esos cambios son con respecto a qué? Con respecto a los productos. Si nosotros hablamos de utilidad, estamos hablando, digamos, desde la parte de finanzas, desde la parte de negocios, ¿cierto? Utilidad es lo que me deja a la hora de yo vender un producto, o sea, con lo que me quedo a la hora de vender un producto. Entonces, esos cambios, cuando hablamos aquí de cambios de los ingresos y cambios de los costos, es qué tanto ingreso me deja cuando yo vendo tantos productos, qué tantos costos me genera realizar X cantidad de productos. Entonces, yo puedo definir que esa utilidad, ¿sí? Cuando hablamos de la utilidad, siempre hablamos de lo que son los ingresos menos los costos. Entonces, yo puedo hablar de esta utilidad marginal, marginal cuando se refiere, pues, digamos, con respecto al número de productos. Entonces, yo puedo hablar que esta es el cambio de los ingresos con respecto al número de productos que estoy desarrollando, bueno, sí, en este caso vendiendo, y los costos que me genera, el cambio en los costos que me genera la producción de X productos. Entonces, si nosotros entendemos que estas son razones de cambio con respecto a los productos, pues miren, estas son derivadas porque son razones de cambio, entonces yo podría aplicar la integral en cada una de ellas, ¿cierto? Y podría obtener la utilidad, porque cuando yo integro esto, es una antiderivada, yo integro esto, pues la integral de esta derivada, pues me da la utilidad. Y esto, pues, lo puedo aplicar, si yo solo integrara la función de ingresos marginales, pues cuando yo la integre me va a dar el ingreso marginal. Si yo solo integrara la función de costos marginales, pues me va a dar los costos marginales, no la razón de cambio de los costos, sino los costos. Listo, entonces vamos a hacer un ejemplo. Le dice, una empresa comercializa productos como pan de caja y vino francés.
La función de utilidad marginal del pan está dada por f' de x igual a 40 menos 5x. Y la utilidad marginal del vino está dada por g' de x igual a 30 menos x. Con esta información, determinar la utilidad total del pan y la función utilidad del vino. O sea, ¿cuál es la función utilidad? No la utilidad, porque la utilidad va a depender de cuántos productos yo venda. Vamos a definir la función utilidad. Cuando me hablan de la función utilidad o de la función X o de la función tal, me están diciendo que encuentre una expresión, ¿cierto? Eso es una función es una expresión que depende, ¿cierto? O está en términos de algo. En este caso, estas funciones están en términos de las cantidades de productos que yo venda, porque pues no es lo mismo una utilidad cuando yo venda 5 panes que cuando yo venda 20 panes. Entonces, si nosotros vamos a la definición de la utilidad, ¿cierto? Entonces, la utilidad será la integral de la función utilidad. Entonces, ¿qué tendríamos para el pan? ¿Cuál es la función de utilidad marginal del pan? Ahí no la están dando. Así se llame F, no importa, yo le puse U porque estamos hablando de la función de utilidad. ¿Cuál es? ¿Quién me la dice? La función utilidad marginal del pan. Ahí está dada. ¿Quién me dice cuál es? 40 menos 5x. Correcto. Entonces, es 40 menos 5x. Y la del vino, la función utilidad del vino, de una vez. La del vino sería 30 menos x. 30 menos x. Entonces, si yo quiero sacar la utilidad total del pan, lo que tendría es la integral de ¿quién? De 40 menos 5x de x. Y yo después de que plantee mi expresión, pues yo ya lo que voy a hacer es integrar. Puede que me salga una integral sencilla, puede que me salga una integral más compleja, pero esta es la definición de la aplicación de la integral. Ya de aquí para abajo lo que uno llama es el cálculo que usted tenga que hacer, ¿cierto? ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es desarrollar esa integral? Entonces, esta integral es una integral sencilla, ¿cierto? Entonces, la utilidad del pan. Si yo voy a hacer el desarrollo de esta integral, entonces recuerden, lo que uno haría sería expandir esa integral menos la integral de 5x de x. ¿Cuál es la integral de 40 de x? ¿Cómo se integra 40 de x? No se les olvide. ¿Cuánto es la integral de x? X. X. Entonces, ¿cuánto es la integral de 40 de x? 40x. 40x. Menos, ¿cuál es la integral de 5x? Sí. ¿Cuánto? 5x. Ah, no, 5x al cuadrado sobre 2. Listo. ¿Qué me falta para terminar esta integral? Evaluarla. No porque no tengo límites, al contrario, no. si no tengo límites, entonces ¿qué me La falta? C, la constante. Más la C, exactamente. Ya vamos a mirar qué significa esta constante. Entonces por aquí tengo la utilidad del pan y por aquí utilizaría para encontrar la utilidad del vino. Entonces, con la misma definición, la utilidad del vino sería la integral de la función utilidad marginal, que son 30 menos x de x. Es una integral sencilla de resolver, pues simplemente la integral de 30 de x menos la integral de x de x. Entonces, la utilidad del vino, nuevamente, ¿cuánto es la integral de 30 de x? 30x. 30x. ¿Y cuánto es la integral de x de x? X al cuadrado sobre 2. X al cuadrado sobre 2. Nuevamente, es una integral indefinida, entonces, ¿qué me hace falta Más colocar C. acá? Más c. Entonces, miren, a mí me están diciendo, determina una función de utilidad para el pan y una función de utilidad para el vino. Esto es una función. Pues yo le tengo que dar valor a mi C,
pero esto es una función, es una expresión, o sea, no me están pidiendo un valor único, me están pidiendo una expresión. Aquí ya tengo. ¿Dónde qué son estas X? ¿Quién me dice qué son estas X? ¿A qué se refieren estas X aquí en esta expresión cuando yo voy a sacar la utilidad del pan o cuando voy a sacar la utilidad total del vino? ¿A qué se refieren estas X acá? ¿La cantidad? Ah, no, La mentiras. cantidad, sí, Sí, correcto. es la cantidad. Claro, esta sería la cantidad de panes que yo venda, esta sería la cantidad de vinos que yo venda, ¿cierto? Entonces, ahora interpretemos qué significa esta constante. Las constantes, cuando yo aplico las integrales, yo las saco a partir como de unas condiciones iniciales, ¿cierto? Entonces, en este caso, esta constante sale de ponerle como, digámoslo así, como lógica a la situación, ¿cierto? Si yo tengo 0 utilidades, ¿sí? Esa va a ser como mis condiciones iniciales. Mi utilidad será 0 cuando el número de productos que yo venda es ¿cuánto? Si yo no tengo utilidad, es porque ¿cuántos son el número de productos 0. míos? 0. 0. Es porque no vendí nada. Entonces, yo reemplazo estas condiciones iniciales en estas ecuaciones y puedo sacar mi valor de mi constante C. Entonces, mi utilidad será 0, miren, cuando mi X valga 0. Si yo hago esta operación, ¿cuánto me da 40 por 0? 0. ¿Y cuánto me da 0 al cuadrado sobre 2? 0. Por 5. 0. 0. Entonces yo puedo decir que mi constante es igual a 0. O sea que mi expresión de utilidad de pan es simplemente 40x menos 5x al cuadrado sobre 2. Esta es mi expresión utilidad del pan. Y para el vino, si yo voy a sacar la utilidad total del vino, pues de una vez pongamos las condiciones, porque ya la tengo ahí, si no, no me cabe aquí en la diapositiva. Yo estoy diciendo que mi utilidad es 0, mi utilidad es 0 cuando yo vendo 0 número de vinos. Entonces 30 por 0 menos 0 al cuadrado sobre 2 más C, ¿cierto? Entonces esto será 30 por 0, 0. 0 al cuadrado sobre 2, 0. Y aquí puedo definir también que mi constante es igual a 0. Es decir, que la utilidad total del vino es igual a 30x menos x cuadrado sobre 2. Y esta sería mi expresión utilidad. Profe, una pregunta. ¿Y cuándo es otro valor? Ya vamos a ver ejemplos donde la constante no necesariamente es 0. Ah, ok. Listo. Entonces, yo ya tengo mis funciones utilidad de pan, utilidad del vino. Otra cosa fuera que me preguntaran, dice, si el consumidor desea adquirir 3 paquetes de pan y 3 de vino, ¿cuál produce más utilidad? Pues entonces yo vengo y miro aquí en mi función. Entonces yo vengo aquí en mi función utilidad pan, ¿cierto? Que mi función utilidad pan es 40x menos 5x al cuadrado, 40x menos 5x al cuadrado, sobre 2 creo, sí, sobre 2. Y miro cuánto es la utilidad cuando compro 3 panes. Entonces yo vengo y digo, pues 40 por 3 menos 5 por 3 al cuadrado sobre 2 y opero y voy a sacar mi utilidad cuando compro 3 panes. 40 por 3, 120. Si mis matemáticas no me fallan. 120. Y menos 5 por 3 al cuadrado sobre 2. 3 al cuadrado, 9. Por 5, 45. O sea, 45 medios. Y pues ya simplemente hago esta operación. Entonces, 45 medios, ¿cierto? Menos 45 medios más 120. Eso me da 97.5. Esta sería la utilidad que me deja vender 3 paquetes de panes. ¿En qué unidades viene eso? Porque tenemos que tener una aplicación. Acá el ejercicio no me lo está diciendo, pero por lo general el ejercicio me dice, esto medido en tal cosa. Digamos, esto medido en pesos. Entonces, estaríamos hablando que me está dejando 97.5 pesos. ¿Sí? Vender 3 paquetes de pan. Y vengo y miro aquí en la utilidad del vino. La utilidad del vino es 30x menos x cuadrado sobre 2. 30x menos x cuadrado sobre 2. Y miro cuál es entonces esa utilidad cuando yo consumo 3 paquetes de vino.
Entonces 30 por 3 menos 3 al cuadrado sobre 2. Entonces esa utilidad con 3 paquetes de vino son 30 por 3, 90, menos 3 al cuadrado sobre 2 son 9 medios. Entonces la utilidad de 3 paquetes de 3 botellas de vino, supongo yo que son botellas, 90 menos 9 medios, y esto me da 85.5. ¿Qué? Pues pesos. Aquí estoy asumiendo que me dijeron que eso estaba medido en pesos, pues la utilidad me dará en pesos. Entonces, yo hago esto, yo podría decir entonces que ¿qué? ¿De quién da más utilidad? Pan. El pan me está generando más utilidad. Me da mayor utilidad vender 3 panes o 3 paquetes de pan que vender 3 botellas de vino. Listo, esa sería entonces la forma de aplicar esa función utilidad. Vamos a ver otro ejemplo. Dice, cierta compañía tiene un beneficio marginal de, y me está diciendo, MX es igual a 100 menos X libras esterlinas por cada producto. Si el beneficio de la compañía es 3.500 libras para una producción de 40 unidades, ¿cuál es el beneficio cuando se producen 30 unidades? Entonces, miren, a mí ya me están dando el beneficio marginal, es M de M' de X, es decir, la derivada de M con respecto a X, que X en este caso, en estas aplicaciones, el X lo que me está diciendo es el número de productos. Uy, Si yo, yo creo. ¿cómo? No, nada, sí que profe, ya que hablando solo, qué pena. Entonces, esta sería dm igual a 100 menos X de X. Entonces, mire que cuando yo aplique la integral a ambos lados, pues voy a sacar el beneficio. ¿Sí? Esto, por eso cuando yo tengo una expresión, algo que es una razón de cambio, ¿cierto? Una razón de cambio, pues cuando yo lo expreso en forma de derivada, pues puedo ver que al final yo voy a utilizar la integral para, digámoslo así, entre comillas, para despejar ese valor. Entonces yo voy a poder despejar acá mi beneficio, que sería la integral de esto, ¿cierto? Yo puedo hacer entonces la integral de 100 de X menos la integral de X de X. Esto es una integral sencilla. ¿Cuánto es la integral de 100 de X? 100x. 100x. ¿Y cuánto es la integral de X de X? X al cuadrado sobre 2. X al cuadrado sobre 2. Nuevamente, es una integral indefinida. Por consiguiente, yo le tendría que poner más c. Entonces, estas constantes que me aparecen cuando yo tengo integrales indefinidas, cuando yo aplico la integral indefinida, ¿cómo las voy a encontrar? Las voy a encontrar a partir de las condiciones iniciales que a mí me estén dando. En la anterior, ¿cuál era la condición inicial? Que si yo tengo 0 de utilidad, es porque vendí 0 productos. En este, ¿cuál es la condición inicial que me están dando? O la condición que yo conozco de este ejercicio. ¿Qué me están diciendo? Algo que yo conozco. ¿Quién me dice? Las unidades. No, pues las unidades es que esto está medido en libras esterlinas, así que cuando yo determine este beneficio, esto me va a dar en libras esterlinas. Para eso me sirven las La unidades. cantidad de unidades. Por eso, ¿qué conozco yo? Dime qué conozco para yo escribirlo acá. ¿Conocen cuántas unidades da de producción? La producción. ¿Cuántas unidades? 40 unidades. Entonces yo conozco que con 40 unidades, ¿qué pasa? El beneficio de la compañía es de 3.500 para una producción. Es... Entonces, mire, esto sale del enunciado de mi ejercicio y son lo que yo llamo las condiciones iniciales. A mí están diciendo que el beneficio es de 3.500 cuando yo vendo o cuando yo produzco 40 unidades, ¿cierto? Con estas condiciones yo puedo determinar el valor de mi constante C. ¿Cómo lo hago? Pues reemplazo simplemente. Entonces, M es 3.500 cuando X vale 40. Entonces yo digo 100 por 40 menos 40 al cuadrado sobre 2 más C. Y hallo el valor de C. Entonces aquí tengo 3.500 es igual a 100 por 40. 4.000.
menos 40 al cuadrado, que son 1600, dividido 2 son 800, más C. Entonces aquí tengo 3500 igual a 4000 menos 800, son 3200, 1200. más C. Entonces este C será igual, este 3200 que está aquí positivo pasaría al otro lado como negativo, ¿cierto? Y me quedarían 3500 menos 3200, me quedaría 300. 300. Y encontré mi valor de C. ¿Para qué encuentro mi valor de C? Para ya dar mi función de beneficio completa. Aquí William me está preguntando por mensaje interno que en la guía no se especifica una función. No me la especifica, pero sí me dice, por ejemplo, pues dependiendo si es una función de estos ejemplos de beneficios o de costos marginales, me pone la función con la derivada, o sea, me está diciendo que es una razón de cambio con respecto al producto. Entonces yo la expreso de esta forma y puedo empezar a aplicar la integral para encontrar la función que me estén pidiendo. Entonces, como les estaba diciendo, ¿yo para qué determino mi constante? Para ya dar mi función de, en este caso, de beneficio completa. 100x menos x al cuadrado sobre 2. Entonces yo ya no pongo más c, sino que pongo más cuánto. Porque yo ya le di valor a mi C, o sea, más cuánto. ¿Qué valor encontré para C? Para C encontró el 300. 300. Entonces, miren, esta es mi función beneficio. Aquí, a diferencia del ejercicio anterior, a mí no me están preguntando la función beneficio, a mí me están preguntando algo puntual. ¿Cuál es el beneficio cuando se producen 30 unidades? Me están preguntando puntualmente. Entonces, ¿cómo hago para encontrar el beneficio cuando se producen 30 unidades? Pues como ya tengo mi función beneficio, yo ya tengo mi función beneficio en términos de las unidades que produzca. O sea que yo puedo encontrar el beneficio cuando se produzca las unidades que yo quiera. Entonces yo simplemente digo, ¿cuál va a ser mi beneficio cuando se produzcan 30 unidades? Y vengo y digo acá, 100 por 30 menos 30 al cuadrado sobre 2 más 300. Entonces, el beneficio cuando se están produciendo 30 unidades, pues será esta operación, 100 por 30 son 3000, menos 30 al cuadrado son 900 dividido 2, 450, más 300. Y digo que mi beneficio cuando se producen 30 unidades son 3000 menos 450 más 300, eso me da 2850. Y esta, por ejemplo, sería la respuesta. Es decir, yo parto de la definición que me dan. En el enunciado, en alguna parte va a haber una definición que es una razón de cambio de alguna magnitud con respecto a una variable. En este caso, aquí lo que me están dando es la función beneficio marginal, que significa el cambio de ese beneficio con respecto al número de unidades que yo proceso. ¿Cómo lo identifico? Porque está con un prima. Este primita de acá, este apóstrofe acá, eso significa que es una derivada, ¿cierto? Entonces yo vengo y la expreso como tal. Yo digo dm sobre dx y pues pongo mi función, paso este de x acá y aplico integral en ambos lados, ahí puedo sacar mi función beneficio. Como es una integral indefinida, pues me va a quedar una constante de integración, que nosotros ya sabemos por qué queda la constante de integración. ¿Cómo saco esta constante de integración? Esta constante de integración la saco a partir de las condiciones iniciales que me esté dando mi problema. En la anterior era más que me lo diera el problema, era más una cuestión de análisis, ¿sí? Yo tengo cero utilidad cuando vendo cero productos. Acá, dentro del contexto del problema, sí me están dando mis condiciones iniciales. Aquí, ¿qué me están diciendo? Que el beneficio son 3.500 libras para una producción de 40 unidades. Estas son mis condiciones iniciales. Pues yo las reemplazo y puedo encontrar mi valor de constante.
¿Para qué encuentro mi valor de constante? Para ya tener una función beneficio. Miren que esto ya es una función beneficio. Yo aquí les podría preguntar cuál es el beneficio cuando son 30, cuando son 20, cuando es 1, cuando es 50. Podría preguntar el beneficio cuando es cualquier cantidad de unidades producidas, porque ya tenemos una función que me está describiendo el beneficio en términos de las unidades que yo estoy produciendo. Ojo, no le puse unidades a esto, o sea que estos son 2.850, ¿qué? Libras esterlinas. Porque esto, como son aplicaciones en ciencias, pues, libros no, libras. Como son aplicaciones en la ciencia, pues esas integrales están definiendo alguna magnitud. En este caso es un beneficio que está medido en libras esterlinas, entonces pues las unidades serán libras esterlinas. ¿Listo? Vamos a ver aplicaciones de la integral en cinemática. ¿Qué es la cinemática? La cinemática es una de las ramas de la física que lo que hace es estudiar el movimiento, describe el movimiento, sin importar las causas que lo producen, ¿sí? Entonces, yo en la cinemática describo qué velocidad tiene un movimiento, un cuerpo, qué aceleración tiene un cuerpo, cuánto se desplazó, si se mueve hacia la derecha, hacia la izquierda, si inicia con velocidad cero. Eso es lo que hace la cinemática. Dentro de la cinemática hay diferentes clasificaciones del movimiento. Dependiendo de la trayectoria que lleven, pueden haber movimientos rectilíneos, pueden haber movimientos curvilíneos, o sea, si van en una línea recta o si se mueven en una curva, pueden haber movimientos en una única dimensión, pueden haber movimientos en 2 dimensiones, o sea, pues la cinemática, digamos que es todo un complejo podríamos hablar que es un curso casi completo de una física. Si ustedes lo recuerdan por allá en su colegio, seguramente vieron casi que en un año vieron todo lo que tenían que ver cinemática, pues aquí pues lo estamos resumiendo muy fuertemente. ¿Qué debemos tener claro y en dónde están las aplicaciones de las integrales en cinemática? Las aplicaciones de las integrales en la cinemática vienen a partir de la definición de los conceptos que yo utilizo en cinemática. En cinemática, las magnitudes fundamentales, pues no son magnitudes fundamentales, las magnitudes que más utilizan son lo que se refiere a la aceleración, la velocidad y la posición. Esas 3 cosas son las que describe la cinemática. Y esas 3 cosas... Aceleración, ¿qué más? Aceleración, posición y velocidad. Esas son las 3 cosas que define la cinemática, ¿sí? Que describe la cinemática. Y esas 3 cosas pueden variar con respecto al tiempo y varían de cierta forma dependiendo el movimiento que yo esté determinando, ¿cierto? Entonces, uno habla de que en cinemática la variable independiente es el tiempo, ¿cierto? El tiempo es independiente a cualquier cosa, mientras que la posición depende de cuánto tiempo haya transcurrido, la velocidad depende de cuánto tiempo haya transcurrido, la aceleración depende también del tiempo. Ellas dependen del tiempo. Entonces, yo puedo hablar que la posición en cinemática, lo que recorre un cuerpo en cinemática es digamos que el desplazamiento en cinemática es un cambio en la posición. Es decir, si yo estaba aquí en una posición 1 y luego estoy por aquí en una posición 2, pues esto es lo que me he desplazado. ¿Sí? Eso es el desplazamiento. Ahora, yo puedo hablar que en cinemática el cambio de posición, el cambio, recuerden, cambio, derivada, razón de cambio siempre es derivada. El cambio de la posición con respecto al tiempo es igual a la velocidad. El cambio de la velocidad con respecto al tiempo es igual a la aceleración. ¿Sí? Entonces, si yo tengo aquí, miren, si yo tengo aquí derivadas, es porque yo puedo aplicar las integrales para encontrar ciertas características del movimiento. Entonces, miren, simplemente mírenlo acá. Si yo digo dx por b de t, esta es una v de velocidad por dt. Cuando yo integro a ambos lados, me va a quedar dx, la integral de b de t. ¿Qué estoy diciendo acá? Que x
es igual a la integral de la velocidad con respecto al tiempo. ¿Qué quiere decir? Acá, que la posición es igual a la integral de la velocidad con respecto al tiempo. De la misma forma lo puedo hacer acá. Yo tengo dv de t es igual a la aceleración, entonces yo puedo decir que dv es igual a de t, entonces yo puedo decir, si integro a ambos lados, puedo decir que la velocidad, porque cuando yo derive dv, pues me va a dar b, es igual a la integral de la aceleración con respecto al tiempo. Entonces miren, tengo que la posición es la integral de la velocidad y que la velocidad es la integral de la aceleración. Estos son los dos conceptos que ustedes deben tener claros para poder entrar a desarrollar un ejercicio de cinemática aplicando integrales. Que la velocidad es la integral de la aceleración y que la posición es la integral de la velocidad. ¿Sí? Y pues estos, también pues para que los tengan por ahí, que la derivada de la posición con respecto al tiempo es la velocidad y que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es la aceleración. Es decir, que el cambio de posición con respecto al cambio en el tiempo es la velocidad y que el cambio de la velocidad con respecto al cambio en el tiempo es la aceleración. Listo, como les digo, yo no voy a entrar al concepto de los movimientos, o sea, cuando es un movimiento rectilíneo uniforme, cuando es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Creo que no es necesario para este curso porque no es un curso de física. Si ustedes tienen dudas, igual ustedes me pueden preguntar. De hecho, yo de formación soy del área de física, entonces pues este tema lo manejo bastante bien, entonces yo se los podría explicar. Pero aquí esto no es digamos, la finalidad de esto. La finalidad es que ustedes entiendan que a través del cálculo integral yo puedo describir los movimientos. Al través del cálculo integral yo puedo encontrar las velocidades o puedo encontrar las posiciones. Listo. Ojo porque, de hecho, ya me llegó un ejercicio resuelto. Ya les explico cómo. Resulta que en los problemas de la guía, casi todos los problemas, digamos, hacen parte del movimiento rectilíneo uniforme. Recuerden que hay movimientos rectilíneos uniformes, movimientos rectilíneos uniformemente acelerados y pues de aquí para abajo. Estos dos, o sea, todos se pueden desarrollar a partir del cálculo diferencial o el cálculo integral, pero particularmente estos dos son los más sencillos. Al ser los más sencillos, existen unas ecuaciones ya establecidas para ese movimiento. Si ustedes se meten a internet y ponen ecuaciones para el movimiento rectilíneo uniforme, las van a encontrar. Ecuaciones para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, las van a encontrar. ¿Sí? O sea, estos son los dos movimientos más sencillos. ¿Sí? ¿Esto qué significa un movimiento rectilíneo uniforme? Que la velocidad es constante. Y un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado significa que la aceleración es constante. Esos tienen sus propias ecuaciones súper sencillas de manejar y que las pueden encontrar en cualquier parte. Los ejemplos de la guía que tienen que ver con cinemática, todos los ejemplos de la guía de cinemática caen dentro de estos dos movimientos. ¿Sí? No hay movimientos complejos, todos caen dentro de estos dos movimientos. Entonces, ya me entregaron un desarrollo en pues, una participación de foro en donde me resolvieron el ejercicio a partir de las ecuaciones del movimiento. ¿Sí? Las ecuaciones que uno utiliza para resolverlas en la física. ¿Sí? La ecuación ya planteada. De eso no se trata que ustedes apliquen la integral para poder darle solución al problema. Listo, vamos a hacer dos ejemplitos. Dice, un objeto que inicia en el reposo es acelerado en una trayectoria rectilínea de acuerdo con la ecuación aceleración igual a 12t cuadrado menos 48t más 16. Todo medido en el Sistema Internacional de Unidades. ¿Qué quiere decir que todo está medido en el Sistema Internacional de Unidades? Quiere decir que las unidades del tiempo van a ser segundos, las unidades de las distancias o posiciones o longitudes están medidas en metros. Eso quiere decir en el Sistema Internacional de Unidades. ¿Por qué? Pues existen otros sistemas de medición. El universal, el Sistema Internacional de Unidades, es cuando las longitudes las medimos en metros y los tiempos los medimos en segundos. Listo, dice, determine cuál es la velocidad angular, no, perdón, la velocidad, porque no es un movimiento circular, cuál es la velocidad después de 10 minutos de recorrido. Entonces, nosotros tenemos una función de aceleración. Esto es una función de aceleración porque está dependiendo del tiempo. Entonces, nosotros sabemos, de acuerdo a la definición de cinemática por medio de integrales, sabemos que cuando yo integre la velocidad, yo sé que el cambio de la velocidad con respecto al tiempo me va a dar la aceleración. Es decir, que la derivada de la velocidad
es a de t. Entonces, que la derivada de la velocidad será a, o sea que en este caso es 12t cuadrado menos 48t más 16 de t. Cuando yo integre acá e integre acá, ¿cuánto me da la derivada, la integral de db? Integral de db. Eso es B. B, o sea, velocidad. Y vamos a integrar esta, no la voy a expandir, la voy a hacer directa de una vez. ¿Cuánto es 12, la integral de 12t cuadrado? 12t a la 3 sobre 3. 12t a la 3 sobre 3. ¿Cuánto es la integral de menos 48t? ¿Menos 48 qué? 48t. No, 48 T al cuadrado sobre 2. t al cuadrado sobre 2. ¿Y cuál es la integral de 16 de t? 16t. 16t. Simplifico porque esto lo puedo... bueno, más c porque estoy constante de integración, es una integral indefinida. 12 dividido 3, 4, t al cubo. 48 dividido 2, 24, t cuadrado, más 16t más c. Listo. A mí me están pidiendo, ojo, me están pidiendo, determine la velocidad 10 minutos. Yo ya tengo mi expresión velocidad, pero aquí yo no puedo venir a reemplazar aquí por 10 minutos porque todavía tengo una constante que no sé cuánto vale. Entonces, para esta constante, yo utilizo las condiciones iniciales que me esté dando mi ejercicio. ¿Qué me está diciendo como condiciones iniciales mi ejercicio? Lean ahí y díganme, determinen ustedes cuáles pueden ser esas condiciones iniciales. ¿Quién me dice? Lean ahí calmadamente el ejercicio y me dicen. De pronto no son muy explícitas, pero pues cuando yo leo las puedo identificar. Ojo, un objeto inicia del reposo. ¿Eso qué me está diciendo? 0. Que en el tiempo t igual a 0, su velocidad es ¿cuánto? En el tiempo 0, ahí inicia mi movimiento. En el tiempo 0 inicia mi movimiento. ¿Su La velocidad velocidad es es de 0. cuánto? La velocidad es 0. Entonces simplemente vengo y reemplazo acá. 0 es igual, para encontrar mi constante, ¿no? 4 por 0 al cubo, menos 24 por 0 al cuadrado, más 16 por 0, más c. Esto me va a dar 0, esto me va a dar 0 y esto me va a dar 0. Para este caso, la constante es igual a c. Es decir, que la función velocidad, si yo lo quiero poner estrictamente en el lenguaje matemático, yo tendría que poner b de t. ¿Qué significa eso? Que tengo una expresión de velocidad en términos del tiempo. Es igual a 4t al cubo menos 24t al cuadrado más 16t, y hasta ahí la dejo porque yo ya determiné que mi constante de integración era igual a c. Listo. Hasta aquí yo no le he dado respuesta a mi ejercicio porque me están preguntando cuál es la velocidad después de 10 minutos de recorrido. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Ahí estoy en mi expresión velocidad, pero si yo quiero saber mi velocidad después de 10 minutos, ¿qué tendría que hacer? Aquí tengo mi condición. Creo yo. Correcto. Reemplazar. ¿Por cuánto debo reemplazar? Por 10. No. Por 10 no. Ojo que ahí está un truquito que los puede hacer caer. Ah, pero está en minutos, toca pasarlo Exactamente. Entonces, yo no puedo reemplazar esto por 10 así directo, porque a mí me dijeron que esta expresión estaba en el Sistema Internacional de Unidades. Y yo ya les dije, en el Sistema Internacional de Unidades, el tiempo se mide en segundos. Entonces, yo lo que debo hacer es primero convertir esos 10 minutos a segundos. Entonces, yo sé que 10 minutos, para convertirlo, aquí voy a poner mi expresión o mi factor de conversión entre minutos y segundos para que minuto y minuto se me cancele, y yo miro cuál es mi factor de conversión entre minutos. O sea, yo qué sé, cuántos minutos tiene un segundo, cuántos segundos tiene un minuto. Lo que ustedes se sepan. ¿Cuántos segundos? Entonces yo digo, un minuto tiene ¿cuántos? 60.
60 segundos, pues simplemente opero y esto me van a dar 600 segundos. Y ahora sí, yo puedo encontrar mi velocidad a los 600 segundos, que es lo mismo que 10 minutos. Entonces me quedaría 4 por 600 al cubo menos 24 por 600 al cuadrado más 16 por 600. Y voy a encontrar mi velocidad a los 10 minutos. Sería 600 al cubo por 4. Bueno, es un número muy grande, no lo voy a colocar, voy a hacer toda la operación. Menos 24 por 600 al cuadrado más 16 por 600. Entonces esto me da, aquí tengo 3, otros 3, eso me da 855, pero me da una velocidad exageradamente grande. 855, 369, 600. ¿Esto en qué unidades me daría? Esto está dando en... Entonces recuerden, para ustedes saber en qué unidades les da, tienen que ubicarse en qué fue lo que encontraron. Encontraron una velocidad. Segundos. Entonces, no, la velocidad no se mide en segundos, la velocidad se mide en qué. Digan una velocidad cualquiera. Dígame el límite de velocidad en las En carreteras metros por de Colombia. segundo, en metros por segundo. Exactamente. Si yo me ubico en que una velocidad se mide en unidades de longitud sobre tiempo y me están diciendo que se mide en las unidades del sistema internacional, pues será metros sobre segundos. ¿Listo? Vamos a hacer otro ejemplo. Dice, un tren sale de la estación central con una velocidad de 72 kilómetros por hora. Después de 20 minutos se encuentra a 48 kilómetros de la estación. Obtener la distancia en kilómetros a la que se encuentra el tren de la estación central en un tiempo de 80 minutos. Entonces, tenemos que llegar a una distancia, ¿sí? A un desplazamiento, lo que haya recorrido el tren. Nos están dando una velocidad. Por definición de la cinemática, nosotros sabemos que el cambio en la posición con respecto al tiempo es igual a la velocidad. Eso nosotros sabemos. Entonces yo de aquí voy a decir que de X es igual a B de T. Cuando yo integre a ambos lados de la expresión, aquí voy a encontrar mi posición y aquí voy a tener que velocidad. ¿Cuál es la velocidad que tiene o con la que salió el tren? 72 kilómetros por hora de T. Cuando yo haga esta integral, voy a omitir las unidades, pero yo ya sé que eso está medido en kilómetros hora. Pero aquí voy a omitir mis unidades para que sea más fácil. Cuando yo haga esta integral, 72 de T, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da la integral de 72 de T? 72T al cuadrado sobre 2. ¿Pero por qué T al cuadrado? No, mentiras. 72T. 72T y ojo, más C porque es una integral indefinida. Entonces, encontré la expresión posición, pero necesito darle valor a esta constante. Entonces, me apoyo, ¿sí? Me apoyo en mis condiciones iniciales. ¿Cuáles son mis condiciones iniciales? ¿Qué me dijeron ahí con respecto a posición y tiempo? ¿Qué información me dieron? Después de 20 minutos. En un tiempo de 20 minutos. Una distancia de 48 kilómetros. X ha sido 48 kilómetros. Con este no es problema porque este 72 está en kilómetros por hora. Pero entonces, ¿qué va a pasar con este de 20 minutos? ¿Qué tendré que hacer? Esto está medido en kilómetros hora. Esto viene aquí en kilómetros hora. Entonces, tengo que ser coherente con mis unidades. Entonces,
Entonces, las unidades de longitud las voy a poner en kilómetros y las unidades de tiempo las tendré que poner en qué unidad. En horas. Entonces, estos 20 minutos no los puedo dejar ahí, sino que hago la conversión y voy a tener 20 minutos por, y aquí voy a poner mi factor de conversión, minuto y hora. ¿Yo qué conozco entre minuto y hora? ¿Cuántos minutos tiene una hora? ¿Cuántas horas tiene un minuto? ¿Cuántos minutos tiene una hora? Entonces yo digo, una hora tiene ¿cuántos? 60. 60. El minuto se cancela y opero, este 0 se va con este 0, me queda 2 por 1, 2, dividido 6, 2 sextos de hora, esto me queda 1, esto me queda 3, 1 tercio de hora. Listo, entonces, ahora sí puedo sacar mis condiciones, mi constante C a partir de mis condiciones iniciales. Entonces yo tengo que 48 kilómetros, esta es la posición, es igual, voy a poner ahora sí las unidades, 72 kilómetros hora, por el tiempo que es 1 tercio de hora, más C. Entonces, miren, hora y hora se me va a cancelar y ahí sí me van a quedar 72 por 1 tercio. Esto me da 24, entonces yo aquí tengo 48 kilómetros, es igual a 24 kilómetros más C. Entonces, C será igual a ¿qué? A 48 menos 24, y 48 menos 24, 24 kilómetros. Entonces, como ya tengo el valor de mi constante C, ya puedo dar mi función de posición completa. X es igual a 72 por T más 24. Esta es mi función posición. Mi función posición. Yo ya puedo encontrar la posición en cualquier tiempo, porque mire, está determinada con respecto al tiempo. Entonces, en cualquier tiempo yo ya puedo encontrar mi posición. Me la están pidiendo en 80 minutos, pues la hago para 80 minutos. Entonces yo voy a decir, voy a encontrar a X a los 80 minutos. Pero ojo, como esto lo tengo medido en horas, yo no puedo hablar de 80 minutos, sino que voy a hablar de cuánto. Voy a hacer la conversión por acá arriba. Voy a decir que 80 minutos por, aquí deben ir minutos para que se cancelen unidades, y aquí deben ir horas para que sobrevivan las horas. Entonces, la conversión que ellos hacen entre estos dos es que una hora tiene 60 minutos. Entonces, este 0 se va con este 0. Esto me quedan 8 sextos de hora. Saco mitad, me queda 4, y saco mitad, me queda 3, o sea, 4 tercios hora. Entonces yo no voy a calcular en la posición a 80, porque no digo 80 minutos, sino que digo la posición en 4 tercios de hora. Y simplemente hago un reemplazo, entonces eso me va a quedar 72 por 4 tercios. No voy a colocar unidades, pero obviamente cuando yo termine aquí, ¿en qué unidades me va a dar esto? Kilómetros. En kilómetros. Entonces la posición en 4 tercios de hora, o 80 minutos, que es lo mismo, será 72 por 4 sobre 3, que eso da 96, más 24, 120 kilómetros. Entonces, la posición del tren después de 80 minutos son 120 kilómetros de la estación central. Entonces, de eso se trata estos ejercicios de aplicaciones de cinemática. O sea, salen a partir de la definición como tal de la cinemática con integrales. ¿Cuál es la definición? La definición es que la posición es la integral de la velocidad y que la velocidad, es la integral de la aceleración. ¿Sí? ¿Por qué? Porque salen de una definición previa, y es que el cambio de la posición con respecto al tiempo es la velocidad, y el cambio de la velocidad con respecto al tiempo es la aceleración. ¿Sí? Esas son aplicaciones en cinemática. Tenemos aplicaciones. Profe, una pregunta. Señor. Cuando por ejemplo me dan la velocidad en metros por segundo y la distancia en kilómetros, ¿paso metros por segundo a kilómetros por hora o kilómetros a metros? Es más fácil pasar los kilómetros a metros. Ah, ok, listo. Esa era mi pregunta. Gracias. Cada uno siempre hará lo que más fácil esté.
O a menos de que en el enunciado del problema sean específicos, diga, usted tiene que dar la distancia en tal. Por ejemplo, aquí me dijeron que tenía que ser en kilómetros, entonces yo de una vez trabajé en kilómetros. Pero si me hubieran dicho, no, es que la tiene que dar en metros, pues entonces yo hago las conversiones. Aunque yo haría la conversión al final, porque pues al final es más fácil cambiar simplemente 120 kilómetros a metros. Si me hubieran dicho que la diera en metros, ¿no? Pero a mí me dijeron que la dieran en kilómetros. Pues uno siempre hará lo que más fácil le parezca, a menos que el ejercicio le, voy a decir una palabra pues, que suena feo, le imponga que la tiene que dar en X o Y unidades. Ok. ¿Listo? Hay otra aplicación que se llama la longitud de arco. ¿Qué es una longitud de arco? La longitud de arco se define como la medición de una sección curva. ¿Sí? Entonces yo puedo tener una sección curva que la voy a medir, pues digamos geométricamente yo puedo sacar la longitud de arco si conozco el ángulo que se está barriendo. ¿Sí? La longitud de arco es fácil de calcular si yo conozco el ángulo que barre. Pero pues cuando yo no conozco el ángulo que barre, sino que lo que conozco es una función que me describe esa curva, entonces esa longitud de arco viene definida por esta ecuación. ¿Qué significa esta ecuación? Significa desde el punto en el que inicia, digamos si aquí estuviéramos en esta gráfica, aquí esto sería x1 y voy a medir la longitud de arco hasta acá. Este sería mi x2, ¿cierto? De este punto a este punto. Esto que está acá es la demostración de dónde sale esto. Y va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 más la derivada de esa función que me describe la longitud de arco elevada al cuadrado. Esta es casi que muy sencilla porque simplemente tengo una ecuación que tengo que aplicar, punto final. O sea, aquí, ahí sí como digo yo, aquí no me toca pensar mucho. Está, esa es, ya. Listo. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de longitud de arco. Un segundito por acá. Les dice, una sección curva de la carretera Bogotá e Ibagué tiene la forma aproximada de la función 8x a la 3 medios más 4, medida en kilómetros. Es decir, que todo lo que me dé las longitudes que yo vaya a utilizar o que vaya a encontrar me van a dar en kilómetros. Si el inicio del tramo se ubica en x igual a 1 y finaliza en x igual 4, determine cuántos kilómetros de carretera se pavimentarán en esta sección curva. Entonces, pues yo necesito determinar la longitud de esa carretera curva. Entonces, esa longitud, de acuerdo a lo que nos acabaron de decir, va a ser igual a la integral entre x1 y x2 de la raíz cuadrada de 1, mírenlo acá, más f' de x al cuadrado. De x. Listo. Entonces, identifiquemos quién es el x1 y el x2, ya simplemente para luego reemplazar allá. ¿Quién es x1 y x2? De acuerdo a la información que nos están dando en el enunciado. 4, x1. X. Ah, no, mentiras. X1 igual a 1. Si es que yo aquí me equivoqué. X1 es 1 y x2 es 4. 4. ¿Quién es esta función? Aquí es la derivada de esa función, pero ¿quién es la función que está determinando esa sección curva? ¿Cuál es la función? F'. No, esto quiere decir la derivada de la función que me esté representando esa curva. En mi problema, ¿cuál es la función que me representa esa curva de la carretera? Ah, 8x a la 3 medios. Más 4. Esta es mi Más función. 4. Pero yo para la aplicación de mi ecuación, para la aplicación de la ecuación de longitud de arco, no necesito la función, sino es que necesito ¿qué? La derivada de esa función. Entonces vamos a derivarla porque esa es la que yo tendré que colocar acá. Entonces voy a derivarla. ¿Cómo se deriva esto? ¿Cuál es la derivada de 8x a la 3 medios? ¿Qué tengo que hacer? Recuerden, ¿cómo se deriva? Multiplicar el exponente por el 8. 3 medios. Ajá, digámoslo así, bajo el 3 medios. ¿Y qué más? Al exponente se le resta 1. 3 medios menos 1. Aquí derivé este. ¿Y la derivada de 4?
Cero. Cero Cero. porque es una constante. Listo, y aquí simplemente organizo esto. F' de X será 8 por 3 medios, esto es 8 sobre 2. Primero simplifico, 8 sobre 2 me da 4 por 3, 12. X a la, y vamos a hacerlo aquí a un ladito. 3 medios menos 1, mínimo común 2, 2 dividido 2, 1, por 3, 3, menos 2 dividido, recuerden que esto es como que tuvieron 1, 2 dividido 1, 2 por 1, 2. Esto me da 3 menos, sí, 3 menos 2 sobre 2, o sea, esto es 1 medio. O sea, X a la 1 medio. Más 0, pues no lo voy a colocar. Entonces, ojo, esta es F', porque es la que yo necesito acá. Entonces, ahora sí, reemplazo. Entonces, la longitud será igual. Desde el X1, que ya lo dije que era 1, hasta el X2, que es 4, de la raíz de 1 más F' de X al cuadrado, F' es 12, X a la 1 medio al cuadrado de X. Hago mi integral. Entonces, la longitud será igual entre 1 y 4 de la integral, de la raíz de 1. ¿Cómo se resuelve esto al cuadrado? Recuerden que cuando ustedes tienen A por B elevado a algo, por las leyes de las potencias, ¿esto cómo se resuelve? Si yo tengo un producto elevado a una potencia. A al cuadrado más 2 veces A por B más B al No, cuadrado. no. Ese es cuando yo tengo este. Esto es diferente a esto. Cuando yo tengo la multiplicación, es como que yo le pudiera repartir el exponente. O sea, yo puedo decir A a la N y B a la N. Cuando yo tengo una suma o una resta, ¿sí? Miren que son cosas diferentes. Aquí tengo un producto, aquí tengo una suma. Cuando tengo una suma, yo no le puedo repartir el exponente. ¿Sí? Cuando tengo el producto, yo sí le puedo repartir el exponente. O sea, yo tengo aquí un producto, tengo 12 por X a la 1 medio, o sea que yo le puedo repartir el exponente a eso. ¿Qué es repartir el exponente? Que yo puedo decir 12 al cuadrado y X a la 1 medio al cuadrado. Entonces, 12 al cuadrado son 144. ¿Y cuánto es? Y lo voy a colocar por acá para que ustedes me digan, ¿cuánto es X a la 1 medio elevado al cuadrado? ¿Esto cuánto da? ¿Cuánto es, por leyes de potencias, A a la N a la M? ¿Cómo se resuelve esto? Por las leyes de la potencia. Una potencia elevada a otra potencia. ¿Eso cómo se resuelve? Ojo, se multiplican los exponentes. Entonces, esto es A a la N por M. Entonces, aquí yo, ¿qué haría? Si esto es a la 1 medio, X a la 1 medio a la 2, tendría que multiplicar ¿quién con quién? Mire, yo multiplico exponentes. ¿Aquí qué multiplicaría? 2 por 1 medio. 2 por 1 medio. ¿Cuánto me da 2 por 1 medio? Sería 2 por 1, 2. 2 por 1 medio. ¿Cuánto me da 2 por 1 medio? Miren, este 2 se va con este 2. Me queda X a la 1. Entonces me queda 144X. Ojo, ¿de dónde salió este 144? De elevar esto al cuadrado. Sí, ustedes ahí tienen que también repasar mucho los conceptos de álgebra básica, porque si no, pues vamos a tener de pronto problemas al desarrollar los ejercicios. Listo, ahora sí puedo desarrollar mi integral. Digamos, esta integral no es tan directa como las que veníamos haciendo. Esta integral, por ejemplo, de acuerdo a lo que nosotros vimos en la tarea inmediatamente anterior, esta integral se resuelve por una sustitución sencilla. La voy a resolver acá. Entonces, para resolver esta integral, yo voy a decir que U es 1 más 144X. Y voy a decir que de U, voy a derivar esto, pues la derivada de 1 es 0 y la derivada de 144X, ¿cuánto es? ¿La derivada de cuánto? De 144X. 124x al cuadrado sobre 2.
No, esa es la integral. Estoy sacando Ah, la la derivada. derivada de eso es x a 1 o... Ah, no, mentiras. La derivada de 1 es 0, por eso ni la 0. coloco. Y la derivada de 144x. Es 1, 1 por 144. Exactamente, o sea, 144 de x. Listo, como esta va a ser el cambio de variable que yo voy a adoptar, entonces lo voy a aplicar acá. L, la integral entre 1 y 4, ¿de quién? Yo ya no digo la integral de 1 más 144, sino que digo la integral de u, de la raíz de u. Y yo ya no coloco de x, sino que de aquí despejo mi de x, y miren que esto es de u sobre 144, esto es igual a de x, pues entonces lo reemplazo acá, y digo que de u sobre 144. Y desarrollo esta integral. Este 144 puede salir como una constante, ojo, no sale como 144 porque está en un denominador, sale como 1 sobre 144. La integral entre 1 y 4 de la raíz de u de u. ¿Cuánto es la integral de la raíz de u de u? Entonces recuerden, 1 aquí sobre 144 entre 1 y 4, pues la raíz de u yo la puedo poner como u a la 1 medio de u. ¿Cuánto es la integral de u a la 1 medio? ¿Cuánto es la integral de u a la 1 medio? ¿Cómo se integra? Le sumo 1 al exponente, ¿cierto? Y lo divino entre el exponente más 1. Entonces yo tengo 1 medio más 1, eso me da 3 medios, entonces esto es u a la 3 medios sobre 3 medios. Y esto es evaluado entre 1 y 4. Entonces, este 3 medios, cuando yo tengo 1 sobre una fracción, es simplemente invertir. O sea, mejor dicho, voy a hacer esta multiplicación de lo que es 1 sobre 144 por 1 sobre 3 medios. Me da 1 dividido 144 por, eso es invertido, 2 tercios. Eso me da 1 sobre 216. ¿Este de dónde salió? De multiplicar 1 sobre 144 por 1 entre 3 medios. O sea que aquí lo único que me quedó es u a la 3 medios, pero u yo ya sé que es u yo lo conozco, u es 1 más 144x a la 3 medios. ¿Por qué no tengo que poner en términos de x? Porque mis límites están en términos de x. Entonces, para yo evaluarlo, tengo que tener en términos de mi variable x. No lo puedo dejar en términos de mi variable u. Entonces, ya simplemente evalúo. Me queda que L es igual a 1 sobre 216. ¿Factor de quién? De esto evaluado en 4, es decir, 1 más 144 por 4 a la 3 medios, menos, aquí me falta un paréntesis, menos esto evaluado en 1, es decir, 1 más 144 por 1 a la 3 medios. Y aquí ya esto, miren, sinceramente de aquí para abajo es lo que uno llama ya es cálculo, es decir, que hagan las operaciones correctamente. Entonces, L es igual a 1 sobre 216, ¿factor de quién? Entonces ustedes hacen 144 por 4 más 1, son 577. Y eso elevado a la 3 medios, 13.860. Da esto de acá. Ustedes lo podrán corroborar en sus calculadoras. Menos, y el otro sería 144 por 1, pues 144, más 1, 145, y eso elevado a la 3 medios. Esto da 1746.03. Y ya toda esta operación daría 13.860.02 menos 1746.03
Y todo esto, miren, esta resta dividido entre 216. Y eso me da 56,08. ¿Qué unidades? ¿Qué estoy encontrando aquí? Estoy encontrando una longitud. Y de acuerdo a lo que me dio de enunciado mi expresión, esas longitudes estaban medidas ¿en qué? ¿En qué se medía esa longitud? Kilómetros. En kilómetros. Entonces, esta longitud son 56,08 kilómetros. Entonces, la aplicación de la integral en una longitud de arco viene de una ecuación ya planteada, que es la integral desde un x1 hasta un x2, o sea, desde donde estoy midiendo esa longitud de arco, de la raíz de 1 más f' de x al cuadrado, entendiendo que quién es ese f' de x, es la derivada de la función que me está representando esa trayectoria curva. Listo, vamos a ver la última aplicación para cerrar ahí. Creo que con esto se trató casi todos los ejemplos que hay en la guía, porque tratamos funciones de costos, tratamos funciones de longitud de arco, tratamos funciones de cinemática y vamos a tratar funciones de crecimiento poblacional. No necesariamente tiene que ser de forma exponencial, ¿sí? Lo que pasa es que la mayoría de modelos de crecimiento se dan de forma exponencial. Si ustedes miran como a través de la historia el crecimiento de la población, seguramente cuando estaban por allá, o sea, hace muchísimos años, pues éramos poquitos y a medida que ha pasado el tiempo, pues ese crecimiento se ha dado de una forma exponencial, entonces por eso hablan de modelos exponenciales. Pero no necesariamente tiene que ser exponencial, puede ser cualquier función me puede dar a mí el modelo de un crecimiento de una población, ¿cierto? Eso se llama crecimiento poblacional. Entonces, cuando yo quiero saber cómo está variando la población con respecto al tiempo, entonces miren que verbo y juega, es la variación de la población con respecto al tiempo, es la razón de cambio de la población con respecto al tiempo. Entonces, si yo quiero saber la población en algún momento, pues yo podría aplicar la integral, ¿cierto? Porque la variación de la población con respecto al tiempo me está refiriendo a una derivada. Si yo integro, pues encuentro la población en determinado tiempo. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces dice, la población de una especie de pollos en una finca crece con una tasa de 1000 E a la 0.5T menos 459 T más 1 unidades por año, donde T es el número de años. O sea que ya me están diciendo que T está medida en años. La población inicial es de 2.000 unidades. Población inicial de pollos de 2.000 unidades. ¿Cuánto creció la población de pollos aproximadamente entre 0 y 5 años? Podemos hacerlo de la misma forma. Entonces yo tengo que la variación de la población de pollos con respecto al tiempo, esta P no es de pollos sino de población, la variación de la población con respecto al tiempo viene dada por la expresión 1000 E a la 0.5T menos 459 T más 1. Si yo quiero saber la población, pues simplemente digo que de P es igual a 1000 por E a la 0.5T menos 459T más 1 de T. Cuando yo integre a ambos lados de mi expresión, pues al integrar acá voy a sacar la población y pues acá voy a sacar esa expresión para la población. Listo, entonces voy a hacer esta integral. Entonces, esta integral es repartirla, aquí la puedo repartir en la integral de 1000 E a la 0.5T menos la integral, ay, me faltó el de T, la integral de 459 sobre T más 1 de T. Ninguna de las dos integrales son integrales directas, ¿sí? Ambas integrales necesitan un cambio de variable, pero son cambios de variables sencillos. Entonces, miren, para mi primera integral, yo voy a decir que U es igual a 0.5T. Si yo digo que U es 0.5T, de U será ¿cuánto? ¿Cuánto es la derivada de 0.5T? ¿Cuánto es la derivada de 0.5T?
Obviamente con respecto a t, porque pues esa es mi variable. ¿Cuál es la derivada de 0.5t? ¿Quién me dice? 1 por 0,5t. Pero no me puedes decir 1 por 0 porque si me pones por ahí un 0 se me va a dar 0. Esto es 0.5 de t. Este es el cambio de variable para esta primera integral. Para la segunda integral, mi cambio de variable va a ser, esto ojo, para la primera integral. Para mi segunda integral, mi cambio de variable va a venir dado por u igual a t más 1 de u igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es la derivada de esto? ¿Cuánto es la derivada de t? T. No, la derivada de t no es t. La derivada de t, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la derivada de t? No escuché. 1. 1. La derivada de t es 1. La derivada de 1 es 0, entonces esto es 1 de t. Esta es la derivada de esta función. Y hago entonces mi cambio de variable, pues porque para eso estoy colocando ahí mis variables. Entonces, mi población va a ser igual. De una vez, este 1000 que es una constante, lo voy a sacar de esa integral. 1, 2, 3. La integral de e a la 0.5t, pero pues 0.5t yo ya dije que se llamaba u. Y me queda de t, pues aquí yo despejo mi de t, este 0.5 pasaría a dividir y me quedaría de u sobre 0.5. Menos, este 459 también lo voy a sacar de la integral. Entonces me va a quedar 459, porque es una constante, integral, como me lo saqué, pues aquí va a quedar un 1, sobre t más 1, pero yo ya dije que t más 1 era u, y de t es igual a de u. Cuando yo hago el cambio de variables, ya sí, estas sí son integrales más directas, ¿cierto? Entonces, aquí población es igual. Este 0.5 de una vez lo voy a sacar. Es decir, que me va a quedar 1000 sobre 0.5. Y 1000 sobre 0.5 es 2000. Entonces, aquí me va a quedar 2000. La integral de e a la u de u. Y por aquí no va a integrar todavía. 459, la integral de 1 sobre u de u. Ahora sí voy a integrar. ¿Cuánto es la integral de e a la u? ¿Cuánto da la integral de e a la u? Esa es una integral directa. Igual. Exactamente, es la misma. E a la u. Menos 459. ¿Y cuánto da la integral de 1 sobre u de u? Esta también es integral directa, lo que llamamos integral inmediata en la primera tarea. También es igual. No, no da lo mismo. No da 1 sobre u. ¿Cuánto da la integral de 1 sobre u de u? Es una integral inmediata. Bueno, ustedes la revisan en las tablas. Esto es logaritmo natural de u más c. ¿Por qué? Porque pues ya sabemos que es una integral indefinida. Entonces yo tengo ahora al final lo que voy a hacer es reemplazar mi variable u, ¿sí? Por el cambio de variable que yo haya hecho. Entonces, para esta que era mi primera integral, yo dije que u se llamaba 0.5t, 459, logaritmo natural. Para mi segunda integral, yo dije que u se llamaba t más 1, más c. Entonces, lo mismo, miren, encontré una función de población en términos del tiempo, ¿cierto? Pero tiene una constante c. O sea, yo primero tengo que darle valor a mi constante c y luego sí ya puedo saber la población en cualquier tiempo, a los 5 años, a los 20, a los 50, a los que sea, porque ya voy a tener una función de población que depende del tiempo. Pero lo primero es que voy a definir cuánto vale mi constante c. Y para definir cuánto vale mi constante c, yo debo apoyarme de las condiciones iniciales que me está dando el problema. ¿Qué me dijeron como condición inicial en mi problema? Lean ahí y me dicen cuál es la condición inicial en el problema.
Crecimiento. Tasa. No, el crecimiento, la tasa, esa es la función de crecimiento exponencial, pero me dieron una condición inicial. Algo me tuvieron que decir de cómo empezaba esa población de pollos. ¿Qué me dijeron? Exacto, 2.000 unidades fue la población inicial, es decir, que en el t igual a 0, porque ahí voy a empezar yo a contar en un tiempo igual a 0, en un año, en el año 0, digámoslo así, en el año 0, la población era de 2.000 pollos. Entonces, con esta información yo puedo sacar el valor de mi constante C. Simplemente reemplazo, ¿cierto? Entonces, yo sé que mi población son 2.000 pollos. 2.000 pollos. Bueno, le voy a quitar unidades. Yo ya sé que esto me va a dar en pollos porque lo que estoy sacando son pollos. Voy a quitar unidades. 2.000 pollos es igual a 2.000 por E a la 0.5 por 0, porque mi T es 0, menos 459 por el logaritmo natural de 0 más 1 más C. Y de aquí voy a sacar el valor de mi constante C. Entonces aquí me quedan 2.000 pollos es igual a 2.000 por E, 0.5 por 0. ¿E a la qué? 0.5 por 0, ¿cuánto da? .5 por 0, pues C. E a la 0. Menos 459 logaritmo natural de 1 más C. Y opero, ¿sí? Opero para sacar mi valor de constante C. Déjenme acá hago una linecita para poder seguir allí. Es opero. Entonces aquí me queda 2.000 es igual. E a la 0, eso es 1 por 2.000, pues 2.000. Perdón, 459 por el logaritmo natural de 1. Ustedes calculan el logaritmo natural de 1 y el logaritmo natural de 1 es 0. Y logaritmo natural de 1, 0 más C. Entonces aquí les van a quedar que 2.000 es igual a 2.000 menos, esto pues me va a dar 0, pues más C. Entonces C igual a ¿cuánto? A 0. A C. Entonces, esa es mi constante de integración. En este caso, mi constante de integración es 0. Entonces, la población será igual a 2.000 E a la 0.5T menos 459 logaritmo natural de T más 1. Ahora sí, esta es mi función población y si yo quiero saber la población a los 5 años, pues simplemente voy a reemplazar mi valor de T por 5, entonces me quedaría 2.000 por E a la 0.5 por 5 menos 459 logaritmo natural de 5 más 1 en este caso. Y pues lo que me dé, aquí ya sí es operar pues en una calculadora, me quedaría 0.5 por 5 son 2.5, entonces me quedaría 2.000 por E a la 2.5, eso da 24.364, esto. 364.99 menos 459 por el logaritmo natural de 6, porque 5 más 1, 6. Y esto da 822.42. Entonces, la población en 5 años, pues simplemente hago esta operación, 24.364,99 menos 822.42, eso me da
23.542.6. ¿Qué unidades? ¿Qué estoy sacando? ¿Una población de qué? Pollos. De pollos, o sea que son 23.542, ¿qué? Pollos. Pollos. Y esa sería entonces la forma de aplicar la integral cuando yo tengo una función de crecimiento poblacional. ¿Sí? Recuerden, en este caso el modelo sí es un modelo exponencial porque tiene pues la función exponencial, pero no necesariamente tiene que ser exponencial, me pueden dar cualquier función de crecimiento poblacional y lo que quiere decir es que eso es algo que está variando, que es la cantidad de personas o en este caso de pollos, de especies, de bacterias, de lo que sea, con respecto al tiempo. Y yo podría sacar mi función población con respecto al tiempo y encontrar la población en cualquier instante de tiempo. Listo, chicos. Bueno, eso es lo que yo tenía, digamos, preparado para ustedes. Les dije que una horita, pues nos fuimos un poquito más, horita y media. Pero eso es lo que yo tenía preparado. Creo que acá se tocaron en general todas las aplicaciones, no todas, perdón, pero digamos con respecto a las que se tienen en la guía, porque hay muchas más aplicaciones de la integral. Todo lo que yo pueda ver como cambio de algo con respecto a otra variable, pues yo podría aplicar la definición de integral. En física se me viene aquí a la cabeza, yo puedo sacar corrientes, yo puedo sacar el trabajo de una fuerza variable, ¿sí? Aquí que se me ocurran acá en este momento que yo pueda utilizar la integral para definir o para poder encontrar alguna otra magnitud. Esto, no sé si tienen alguna pregunta. ¿No? ¿Ninguna? Bueno, entonces pues, como les dije, esto es lo que yo tenía preparado para el día de hoy. Como siempre, una vez se compile el video, yo se los hago llegar pues por los diferentes medios de comunicación que tenemos, por WhatsApp, por Skype e incluso hasta por el correo electrónico. Entonces estaré atenta a los aportes en el foro. ¿Listo? Profe, y si tenemos una consulta, ¿por dónde nos podemos comunicar? Por cualquiera de los medios, por WhatsApp, por Skype. Creo que son los dos más directos. ¿Pero Para mí. qué día atiende o a cualquier hora, a qué No, momento? realmente yo atiendo a cualquier hora. O sea, Sí, bueno, pues si yo le a escribo a las cualquier hora, 12, ¿usted me atiende? no, a cualquier hora desde que yo tenga el tiempo, ¿sí me entiendes? O sea, si tú me escribes y yo te voy a responder lo más pronto posible. O sea, para que no tengas que esperar que yo te digo los viernes, no, yo te escribo dentro de lo más pronto posible. Aquí hay mucha gente que me ha escrito y saben que yo respondo, e incluso he respondido a las 10:30, 11 de la noche. O sea, si yo tengo el tiempo y lo hago inmediatamente. Si no, pues siempre será a lo más pronto posible. No hay problema. Si me escriben tarde, no hay problema. Si tengo el tiempo, lo respondo. Si no, pues lo dejaré para el otro día. Pero yo no soy de las que, ay, ¿por qué me está escribiendo tan tarde? No, conmigo no van a tener ningún problema de eso. O sea, usted escríbame cuando tenga la duda, que yo cuando tenga el tiempo se lo va a responder y le puedo asegurar que va a ser lo más pronto posible. Ah, ok, profe, gracias. Y para mí es más efectivo cualquiera de los dos medios, como les digo, sea WhatsApp o Skype, porque son como más directos. Entonces, de pronto en el correo se me traspapela porque me llega mucha información. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, chicos, entonces, como les digo, estoy atenta y les enviaré la grabación una vez se compile. Que estén muy bien, que descansen. Ok, buenas noches. Bueno, Ese profe, igualmente. bueno, que estén muy bien. Hasta luego.